costo en www.espaciofoodservice.cl. Produce y organiza Espacio Riesgo. Tenemos todas las miradas y no evadimos ningún tema. Somos la clave. Estamos con nuestro panel de los días jueves. Está Jorge Ramírez con nosotros. Buenos días, Fernando. Y Francisco Martorell. Pancho, ¿cómo estás? Buenos días, Fernando. Y ahí está todo abierto, disponible. ¿Qué temas quieren tocar? Yo lo voy a dejar libre con el temario, salvo que usted me diga, no tenemos ni idea de qué habla. Está pasando. ¿Ah? Y harto tema. Hay una entrevista bien sabrosa de Alejandro Guillé. Es una entrevista del año 2009. Del 2009, exacto. Tú eres prisionero de tus palabras y dueño de tu silencio. Exactamente. Hoy hay como tres posiciones, ¿no? Una posición de la gente más vinculada a la nueva mayoría que dice, es una entrevista del pasado que refleja otro momento de Guillé, es irrelevante, ¿no? Después está la posición de la candidatura de Goich que dice, bueno, que es bueno tener una candidata que tiene certeza ideológica, que viene de un partido. Y después está el lado de la derecha que dice, esto demuestra la inconsistencia del candidato. ¿Ah? Y cada uno se mueve distinto respecto a esta entrevista como lo harían si les tocara a ellos. Por ejemplo, dicen, es bueno hablar de esa entrevista, dice la derecha, pero no les gusta que le recuerden el Banco de Talca en 1982. No, para nada, pues eso es el pasado. Eso es lo interesante. Ahora, analicemos la entrevista, porque no nos vamos a quedar pegados. Y efectivamente, la entrevista, ¿qué muestra? A ver, muestra a un Guillé bastante desorientado en esa época, una persona... Y desafectado, una persona que no votaba. Él dice que no votó en las elecciones elecciones presidenciales. De Lagos y de Bachelet. De Bachelet. Eso es muy curioso. Ahora, estaba impedido en esa época también, me parece, tenía sus derechos políticos conculcados, 2009, ¿no? Sí. Mira, a ver, déjame planteártelo de la siguiente forma. Alejandro ha tenido una inclinación por la política profesional que no es reciente. Hubo una época en que a nosotros en Tolerancia Cero nos avisó que probablemente iba a ser su último periodo en Tolerancia Cero porque había decidido participar por un escaño de diputado. por la Concertación. No estoy seguro, yo creo que iba como independiente también, pero estaba apoyado, entiendo, por el Partido Radical entonces. No independiente fuera de pacto, independiente dentro de la... No quiero equivocarme, pero básicamente lo que él anunció es que él iría a participar en un escaño diputado. Antes de eso, cuando ya esto lo comunicó al panel de Tolerancia Cero, sucede el caso Calvo. Y el caso Calvo, en un momento dado, él estuvo condenado y por lo tanto tenía una situación potencial penal de pérdida de libertad, por lo tanto tenía sus derechos civiles conculcados y no pudo presentarse para esa elección. Y se presentó para la siguiente ya en un rango totalmente distinto, que era senatorial, que es donde ganó y donde hoy día es senador de la República, y apoyado por en la segunda vez, por una base de gente que trabajó con él en su campaña, mucho más amplia que la que originalmente él había previsto. Pero a lo que yo voy es que él se le despertó a Alejandro el deseo y además lo llamaron a ser parte de la política profesional mucho antes que esta elección última que termina ganando como senador. No la pudo hacer antes. Y yo creo que esta entrevista responde un poquitito a la época en que él estaba reflexionando. Acuérdate que él fue redactor político durante mucho tiempo en la revista Hoy. Él es una persona que ha hecho análisis político muchísimo. Exacto. Y por lo tanto no es raro que hable de política, pero él ya estaba mirando la cosa política desde una esfera distinta. Sí. Oye, pero yo creo que la entrevista de algún modo da cuenta de un patrón, que es un patrón bastante negativo para la campaña de Alejandro Guillé, y es que cualquier candidato presidencial, parlamentario, por una definición prácticamente de manual, lo que tiene que tratar de instalar son soluciones a los problemas públicos, ¿cierto? Responder a demandas ciudadanas, a inquietudes de los electores,
Pero Alejandro Guillé, de hecho uno podría hacer un estudio cuantitativo, invito a las escuelas de comunicación a que lo hagan, que vean las apariciones de Alejandro Guillé siempre, o en el grueso de sus intervenciones, aparece dando explicaciones, ¿ah? Y no planteando temas, no instalando una agenda, dando cuenta de soluciones, sino que siempre explicaciones. Explicaciones de por qué no junta las firmas. Explicaciones de por qué las fiscales ensayan en su contra. Ahora explicaciones por qué dijo en el año 2009 que eventualmente podría votar por Sebastián Piñera. No, pero esa es la única cosa que yo te digo que me parece total y absolutamente sacado de contexto de la entrevista. Porque la pregunta, cuando la pregunta, él habla sobre Sebastián Piñera y dice cosas que probablemente muchos de nosotros que trabajamos en Chilevisión en esa época diríamos relativamente sencillas. Yo de hecho nunca jamás lo he negado, nunca jamás hubo llamado telefónico, nunca hubo interferencia de Sebastián Piñera como dueño en las cosas que uno hacía en Chilevisión. Por lo tanto, eso no es novedad. Pero la pregunta que le hacen a él, cuando él dice, esta es mi visión, dice, y a él le preguntan, ¿y usted votaría por Sebastián Piñera? Y responde, la respuesta que da él es, si es que Piñera encarnara la visión que yo estoy diciendo, por supuesto que no tendría ningún problema en votar por él. Pero hasta ahora dice, nadie encarna la visión que yo estoy diciendo. O sea, no es que él diga, mira, mi candidato es Piñera. No ha dicho eso. Y no solo eso, sino que, espérate, porque el título de la entrevista dice, votaría por Piñera, puntito, y empieza diciendo el texto. Bueno, pero eso. Claramente esa no es la respuesta que tiene Alejandro Guillé a la misma pregunta en el día de hoy. Pero no, la pregunta es ¿a qué socialista que hoy va a votar por Piñera, o comunista, que va a votar por Guillé, o comunista, uno le podría preguntar eso y diría, si Piñera encarnara todo eso, uno sabe que Piñera... Claro, yo no le podría pedir a Kass, yo votaría por Kass si es que encarnara lo que yo pienso. Ese es el punto. Uno podría someter a prueba... Uno dice de entrada, no. Claro, uno podría someter a un test de consistencia política a Alejandro Guillé y se va a encontrar con una variación bastante impresionante respecto de lo que es su comportamiento, porque es súper fácil definirse como un hombre socialdemócrata o de centro izquierda, que es lo que él hace, ¿cierto? Pero ¿por qué un hombre socialdemócrata no vota por Michelle Bachelet o no votó por Ricardo Lagos, que es como uno de los emblemas de la socialdemocracia en el mundo? Y después, si un hombre socialdemócrata tiene bien definido su eje político, su principio, su visión, cuando él plantean la visión de frente a la emergencia de Sebastián Piñera, situado en el año 2009, Sebastián Piñera emergía como un liderazgo súper potente en ese entonces. Ya había tenido el precedente electoral de la campaña de 2005. Con un anclaje programático sumamente definido. ¿Quién duda en Chile de lo que piensa Sebastián Piñera en las áreas esenciales de la vida social, en economía y en una serie de otros temas? Y resulta que Alejandro Guillé dice, si él representara esto, yo no lo descarto, en el fondo. Una posición bastante neutra. Y en el fondo esto refleja que Alejandro Guillé, y con esto cierro, no es más que un candidato del oportunismo, y de un oportunismo fallido. Es el candidato al oportunismo de una coalición que está totalmente fragmentada, disgregada, que en el fondo ve, esto es como la orquesta del Titanic, ve que el barco se va hundiendo y ellos siguen con una pantomima, una puesta en escena de que no somos la coalición que le ha dado gobernabilidad a Chile, con más raigambre social, y vamos a ser capaces de estructurar o de posicionar un candidato lo suficientemente potente. ¿A qué apelan? ¿Apelan a los principios? ¿Apelan a la historia? No, apelaron a la encuesta, ¿cierto? A las encuestas, que sabemos que las encuestas son una foto del momento. Y la foto del momento, ¿qué es lo que decía? Que Alejandro Guillé mostraba una alza significativa y llegó un momento que prácticamente estuvo empatado con Sebastián Piñera. Pero eso no tenía sustancia, no tenía densidad, no tenía fundamento. Y por lo tanto, ese liderazgo se comenzó a diluir y hoy día vemos que la nueva mayoría tampoco puede dar garantías de perder con un candidato que lo represente fielmente, porque yo te aseguro, Francisco, yo entiendo que ustedes le bajen el perfil, pero pregúntele a cualquier elector socialista de base y muéstrele esa entrevista si le va a hacer gracia lo que dice Alejandro Guillé. ¿De la Concertación? Sí, de lo que dice de la Concertación y lo que dice... Pero si el socialista, el de base, socialista de base votó a quien encarnaba la Concertación, que se llamaba Ricardo Lagos. Por eso no le va a hacer gracia. Pregúntenle a un elector socialista de base, que en el fondo participó por acción o por omisión de el suicidio de Ricardo Lagos. Pregúntenle hoy día, o muéstrenle esa entrevista y digan, este es el Alejandro Guillé, ¿usted tenía estos antecedentes en consideración al momento de darle el respaldo político a Alejandro Guillé? Probablemente no le va a hacer gracia.
A mí lo que me hace gracia es la cara de Checopar. Esto el director tendría que haber estado pinchando. Rodrigo Checopar llegó también. La cara de Rodrigo Checopar en este momento, porque primera vez que habla Ramírez y Checopar está con una cara de satisfacción impresionante que ni siquiera lo interrumpió. Síganos. No, yo encuentro, o sea, claro, Jorge siempre va a buscar construir estas posiciones, pero yo creo que hay algo de cierto en que Guillén no es una representación, desde mi punto de vista, como fiel de lo que probablemente muchos militantes de base de ese sector han estado buscando construir. Es un actor político que ha tenido como sus vaivenes, ¿no es cierto? Como que ha pasado desde la publicidad de la ISAPRES, pero ya más como rostro público, pero también por esta ley que buscaba indultar a quienes habían cometido actos de lesa humanidad. Y hoy día como que también queda como acá medio confundido. Yo creo que la entrevista, la cuestión que aparece ayer es completamente fuera de contexto y alguien la estaba guardando, no sé quién la estaba guardando. Entiendo que salió en la mitad de cuando aparecía el hashtag de Piñera no debate. Ese era Espérate que yo... Salió en el mostrador, creo, ¿no? También salió en el mostrador, pero la sacaron, creo que lo sacó... No sé. No, yo lo primero que vi fue la imagen. Yo entiendo que no sé si el periodista fue uno de los primeros, porque esto, les voy a decir cómo llegó. Alguien la subió en una plataforma WhatsApp del Congreso de periodistas. Y la tomamos en el periodista y la lanzamos, pero había una sola página. Y después empezamos y encontramos las otras 2 páginas. Pero no sé si en ese mismo momento hubo otro que la tiró, pero surge de una plataforma de WhatsApp de periodistas del Congreso en Valparaíso. Pero en eso sí encuentro, o sea, no me parece casualidad que aparezca justo ahora. Alguien tenía esto guardado. A mí me sorprende que no haya salido antes. Una portada de esa característica, alguien la estaba guardando para este momento. Pero digamos las cosas con su nombre. En todas estas competencias electorales que son así súper reñidas, aparecen cosas así. Yo he visto ya, por lo menos, en términos de WhatsApp y Twitter, unas 20 veces. En el lapso de los últimos 3 meses, unas 20 veces, el discurso de Sebastián Piñera en contra de la detención de Pinochet en Londres, pero haciéndole un abrazo pero impresionante y criticando la justicia internacional que se ha colocado en estas circunstancias. He visto como 2 o 3 veces los artículos referentes a la familia Cast y las personas en Paine en la situación que tiene que ver con eso. De Carolina Goich ni hablar. La democracia cristiana aparece. Estas cosas se hacen en campaña y se sacan en campaña. Y por lo tanto, tratar de hacer que una entrevista de hace, qué sé yo, 9 años tenga un impacto mucho más novedoso sobre la base de ahora, me parece que es una cosa que es forzada, que no es natural. Pero alguien lo está guardando, o sea... Yo estoy de acuerdo contigo, yo he visto muchas veces de Sebastián Piñera, cada cierto día aparece de que la formalización por el tema del Banco de Talca, que lo tuvo que salvar la ministra de Justicia del momento. Pero esta era la primera vez que salía yo no había visto esta entrevista, esta portada al menos. Y no fue hace tanto tiempo, fueron hace 8 años. No, ayer o antes de ayer volvió a salir una cosa que no salía así como en cantidad de tiempo, porque había salido lo de Mónica Madariaga, que el único favor que me pidió el PP era sacar de la cárcel a Sebastián Piñera. Ahora salió una de las declaraciones en una de los casos de Manuel Contreras, Manuel Contreras diciendo que él lo había sacado de la cárcel. Ya hay una competencia. ¿Quién lo sacó de la cárcel primero? Que él sacó de la cárcel. Entonces, a Piñera. Ese tipo de cosas reflejan una situación anterior en términos de las posiciones, sin duda. Pero son todas hechas con la intención de impactar hoy día. Ahora, yo quiero reivindicar yo quiero cerrar mi punto. Como siempre dice Paulsen, es parte del juego, hasta en la sobremesa. Cuando uno tiene una discusión en la sobremesa con alguien familiar, también le saca. Y tú en el cumpleaños de tanto, hace 10 años no viniste. Pero esto lo vamos a tener mucho durante toda la campaña, porque yo quiero cerrar navegando por ahí. El punto, porque a mí me da la sensación de que sabemos más o menos de dónde viene esto. O sea, ayer cuál era el hashtag, era Piñera no se atreve a debatir.
y aparece esto otro. ¿Cuáles han sido como las operaciones políticas de las últimas 2 semanas? Pero no veas detrás de todo operaciones políticas. Bueno, puede ser, pero el Te Deum. Como Salfate. El Te Deum, en donde el hijo del obispo, que no sé qué, aparentemente también tiene un cargo dentro de la iglesia evangélica. ¿Quién? Que es obispo, parte del es obispo. No, es hijo de obispo. ¿Quién es hijo de obispo? Durán, el pastor. Durán, el que entrevistaste 7 de la mañana. Que es parte del Consejo Ciudadano de Sebastián Piñera. Y candidato por el distrito 13. Candidato por el distrito 10 de Chile Vamos. Quien llevó adelante el paro de los camioneros hace 1 semana y media, parte del Consejo Ciudadano de Sebastián Piñera. Entonces, yo creo que ahí ya se empieza a hacer evidente de que, bueno, vamos uno a la semana tratando de mantener como el eje noticioso en otra dirección. Y eso son parte de las estrategias que han estado usando de manera muy correcta, o sea, no sé si correcta, pero al menos muy eficaz de parte de la derecha en estas últimas semanas. Y te doy al tiro algunas de las que van a salir en términos de incoherencia y toda la cuestioncita. Las fotos, medias babosas para ser franco, las fotos de Sebastián Piñera con Fidel Castro, cuando fue para allá, y una pleitesía brutal y todas esas cosas que están allá, van a aparecer en algún momento dado diciendo, háblame de coherencia y de la cuestioncita. O el comando de CAS van a salir. Claro, es lo del comando de CAS lo va a sacar. Todo está lleno de cosas de ese tipo. Los que tienen ventaja sobre eso son las personas que probablemente no eran personalidades. La Beatriz Sánchez en ese sentido tiene una ventaja porque no eran personalidades susceptibles de ser entrevistadas en este tipo de cosas hace 15 o 20 años. Más aún, ellas eran las personas que entrevistaban, más que las que se entrevistaban. Ahora yo quiero plantear un matiz y quiero reivindicar el legítimo derecho de cualquier ciudadano a cambiar de opinión, ¿cierto? Ahora, el estándar que se le exige a un ciudadano corriente respecto de un líder político, de un referente de una coalición y que aspira a ser presidente de la República, evidentemente que no es el mismo. O sea, uno puede entender que un líder político que aspira a la presidencia de la República, la primera magistratura del país, pueda cambiar de opinión respecto de lo accesorio, pero no respecto de lo fundamental. Es como si se descubriera, por ejemplo, uno de los principales activos de Sebastián Piñera es que él votó por el no. Y se descubriera de un día, en cualquier momento, que de fondo eso no es cierto, que no había votado. o que no había votado, etcétera. Entonces eso ya no es accesorio, no es un cambio de posición relativa respecto de un proyecto de ley en específico que responde a un asunto coyuntural, sino que denota de algún modo o es una traducción de una visión de mundo que se expresa en un acto electoral, ¿cierto? Si yo abrazo la dictadura o si amparo la dictadura o si me inclino hacia una posición más demócrata, ¿cierto? Por lo tanto, lo de Alejandro Guillé yo no le bajaría el perfil en términos de que lo que él está diciendo es que uno se sitúa en un contexto de desafección cuando el contexto de desafección no era tal como el de hoy. O sea, el 2009... no habíamos tenido todo este proceso de movilización social. No, pero tú tenías ahí momentos, ahí tenías dos fenómenos muy grandes. Uno de masas, el movimiento pingüino del 2006, que fue tremendo, y la segunda, tenías la pelea gigantesca que sí fue reporteada y que sí se sintió muy fuerte en el mundo cercano a la concertación entre los autocomplacientes y los autoflagelantes, que fue muy brutal y dividió a la... Mira, no, está la emergencia de Meo, pero... Exacto, y estaba además hablemos de pero no puedo terminar. Pero es que, Jorge, yo creo que hay cierta coherencia en la entrevista. Si él se define como socialdemócrata, muestra esa desafección de la concertación, y muchos en ese momento, en ese sector, estaban desafectados de la concertación, tanto así que surge la candidatura de Marco Enrique. ¿Pero por qué no votó por Ricardo Lagos? Esa yo creo que es la pregunta más interesante de dilucidar. Porque yo puedo entender que no vote por Michelle Bachelet. Claro, pero no es tan incoherente. No es tan... Oye, y hablemos de inconsistencia. La pregunta es buena. En los 90, Sebastián Piñera, como senador... Estamos hablando de Alejandro Guillé. Pero es que hablemos de consistencia. Él decía públicamente, en más de una ocasión, que le parecía impresentable el mecanismo que se usaba para la determinación de las licitaciones de las cuotas de pesca. Porque él, como economista, entendía que tenía que haber un sentido económico que permitiera que el Estado tuviese algún ingreso por esos recursos. Y él, diciendo eso como senador,
en reiteradas ocasiones en los 90, cuando le toca llevar adelante esa ley como presidente, se vende a las empresas. Bueno, un tema coyuntural. No es un tema coyuntural. No es un tema que del fondo define una posición política a nivel nacional. ¿Sabes cuál es su posición política? Él me está dando la razón. Defender los intereses de algunos empresarios. Entonces, cuando lo tenía que hacer como senador, tenía una opinión política que a mí me parece razonable, que puede uno estar a favor o en contra, pero cuando le tocó llevar adelante ese proyecto de ley como presidente, no estuvo defendiendo una posición política ni el interés ciudadano de derecha o de izquierda, estuvo defendiendo solamente el interés de los empresarios. Rodrigo, déjame decirte una cosa. Si la gran diferencia hoy día que se produce en términos de las opiniones que hayan tenido, voy a poner en estos dos casos, Sebastián Piñera y Alejandro Guillén en el pasado, la gran diferencia que tiene es que es un hecho comprobado de la causa que Sebastián Piñera pudo haber tenido los problemas del Banco Talca, pudo haber estado preso, pudo haberlo sacado a la Mónica Madariaga o Manuel Contreras, pudo haber ido y haber defendido a Pinochet cuando estaba en Londres, pudo haber vendido sus chispas cuando era senador, todo. Y para los efectos prácticos, él no tiene un equivalente de golpe, de impacto fuerte en términos electorales por esas cosas que hizo. Y Alejandro Guillén está por verse si es que tiene un impacto por las cosas que él dijo. Porque efectivamente puede ser que él tenga mucho más, que haya un impacto, y tú tienes razón, que haya un impacto por lo que planteaba Alejandro Guillén 2009 versus hoy, que tenga un impacto electoral, que la gente crea que es una persona, qué sé yo, como tú dices, que da muchas explicaciones y que no tiene sustancia, mucho mayor que por todas las cosas comprobadas que ha hecho Sebastián Piñera, porque la gente no le asigna a eso un valor especial. O quizás se lo asigna, pero corre solo también. Yo creo que no va a tener impacto. El candidato que aparece amenazando a Sebastián Piñera, que es José Antonio Kast, es muy débil y no representa para ese sector una salida viable. Por lo tanto, ese sector está aglutinado y no le queda otra también que aceptar incluso todas esas cosas que mencionó Fernando y las que puedan salir en el futuro si es que aparece alguna. Ese es el tema. En cambio, en el otro lado, Alejandro Guillén es una marca en construcción. En eterna construcción. No, es una marca en construcción que además debe validarse frente a otras marcas donde ese sector, que llamemos el progresismo en Chile, tiene muchas opciones. Y mira tú, y en el caso de la Beatriz Sánchez, que está en tercer lugar, no ha tenido una mirada tan incisiva porque ahí pasó un fenómeno propio del problema interno. El evento Mayol generó en sí un golpe que no necesitó que hubiese intervención externa. Al primer golpe serio que se dio en términos públicos, bajó 3 o 4 puntos en la encuesta. Y que después recuperó, o sea, este domingo pasado. A mí cuando Jorge plantea, no, es que nada de esto afecta a Piñera, yo me acuerdo de una frase que me pareció brutal. ¿Cuándo he dicho eso yo? Dijo eso, yo lo dije. Ahora lo dijo Fernando. Yo creo que no le va a afectar, decía. No, dije a Guillén. Yo creo que esto no le va a afectar a Guillén. O sea, debilita su posición de liderazgo dentro del mundo de la centroizquierda a nivel de respaldo popular y de las élites. Pero yo creo que el ciudadano que ha votado Concertación, obviamente quizás le hace ruido, pero al frente de la disyuntiva de Sebastián Piñera y Alejandro Guillén, va a votar por Guillén. Si estás peleando yo creo que con Beatriz Sánchez, estamos hablando de un puntito, 2 puntitos que hacen la diferencia. Y que al final, en un escenario de indeterminación, porque tú tenías a la Carolina Boich por un lado y una Beatriz Sánchez con un programa y un proyecto como bien claro respecto a cada una de estas temáticas. Ahora yo quería volver a algo que está y que Jorge lo ha planteado en algunas ocasiones antes. No, si esto no va a afectar a Piñera, no, si lo del Banco de Talca ya fue. No ha afectado, de hecho. Y por ejemplo, lo de la ley de pesca corrupta. Bueno. Yo me acuerdo de una frase que una vez dijo Trump en uno de sus rallies que decía: yo podría dispararle a alguien en Times Square y no bajaría mi popularidad. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Que los candidatos pueden vivir momentos de popularidad, pero después se les va denotando su verdadera naturaleza. Y ahí es donde yo creo que Sebastián Piñera con el tiempo, ya sea durante la campaña, que esperamos que sea durante la campaña, se va a ir denotando esa verdadera naturaleza. ¿A quiénes está defendiendo? ¿Cuál es su rol en esto? ¿Con qué intereses tiene a su espalda? Y eso es donde... Déjame hacerte una pregunta, Jorge, a propósito de... ¿Cuál es la razón que tú conoces, si es que la conoces, para que él no se presentara al debate de hoy de ciencia, tecnología e innovación? Yo creo que hay dos explicaciones. Una, y esto ya lo hablamos el jueves pasado,
entiendo que tenía un problema de agenda objetivo, y segundo, un tema coyuntural. De hecho, ayer voy a contar no sé si se puede contar esto, pero ayer había una reunión con el expresidente Piñera de un tema programático. Incluso venía gente viajando de regiones, que tomó vuelo, y esa reunión se tuvo que suspender porque el presidente está enfermo. Entonces... Ya, pero esta es una cosa que fue... una gripe, pero esta es una cosa que yo entiendo que está calendarizada hace bastante tiempo y fija... Y yo por lo menos no es que te diga Sebastián Piñera no tenga ideas para la cosa de ciencia, tecnología e innovación, pero encuentro que objetivamente, si es que hay un lugar donde tú te puedes peinar respecto de lo que puedes proponerle al país, es justamente estas áreas. Y por eso que es extraño que sea el único que no va. Y los problemas de agenda, créeme, si que tienes interés, los problemas de agenda dejan de ser problemas de agenda. Así como suspendes por un resfrío, puedes suspender otras cosas. Sí, pero si el hombre está en cama, digamos, no hay nada que hacerle. No, si está estamos enfermo, hablando de personas, digamos, que se enferman, tienen problemas. Estoy hablando que tuvo que suspender agenda ahora porque está enfermo. Por lo tanto, podría haber suspendido agenda en su momento para participar de este debate, que es importante. Vamos a ver cuál va a ser la reacción, porque mucha gente hoy va a ver el debate en Chilevisión, en CNN, y recién ahí se va a enterar. ¿Se transmite al aire por Chilevisión abierto? Se transmite online. Se transmite CNN lo transmite al aire y sale a las 11 de la noche. Por lo tanto, yo no tengo última mirada. Yo cedí mi espacio generosamente. Pasa hasta el 18, porque el viernes no hay última mirada. Por lo tanto, no va. El viernes no hay. Y yo pasa hasta el 18. Voy hasta el miércoles. Hoy día empieza el 18. Ya, hacemos un alto, Chocomar, y después volvemos. No se me... Tenemos 20 segundos. Conéctate a la web. Y sigue el debate por Twitter en @Radio La Clave. Ya vuelve Combinación Clave, solo por la 92.9. Elige atreverte. Elige lo que nunca has hecho. No temas a lo desconocido. Corre riesgos y enfrenta desafíos. La vida tiene pasión, emociones. Motívate. No te duermas. Elige energía. Elige la vida. Elige más. Hankook Baterías, mucho más. Hora clave. 10 de la mañana, en punto. 92.9. Somos como tú. Somos la clave. ¿Qué es Brooksfield? La mezcla perfecta entre God Save the Queen y Buongiorno, principessa. Brooksfield, el exquisito estilo inglés y la tradición de la confección italiana. Así nació en Torino, Piamonte, hace más de 45 años como una forma de lograr lo mejor de esos dos mundos. El inconfundible estilo británico confeccionado por manos italianas. Brooksfield, encuéntralo en Casa Costanera, Portal La Dehesa y Alto Las Condes. Porque ahora nosotros hacemos las preguntas. 100 ciudadanos de distintas posturas, credos y realidades se reúnen nuevamente con un candidato en el formato que revolucionó el debate nacional. Aquí está Chile. Invitado, Eduardo Artés. Próximo miércoles a las 22:30 horas. Transmisión simultánea, CNN Chile, Chilevisión. Si tú eres de las que se preocupa de dar lo mejor a tu familia, la que da su receta por Facebook, la que da sin esperar nada a cambio, la que da ideas para el fin de semana, la que da consejos por WhatsApp, la que da orden y malcría, la que da permiso, la que da su hombro, la que da amor... Entonces, dale Manantial a tu familia, porque darles agua purificada les hace bien. Manantial no contiene cloro, es libre de sodio y es 100% pura. En Manantial despachamos gratis toda la pureza y frescura que merece tu familia. Contáctanos al 600-427-2200 o solicítalo en manantial.com. Manantial es vida. En el corazón de Providencia y a pasos del metro, Hotel Nogales and Convention Center. Un servicio de primer nivel con estacionamiento, Wi-Fi y desayuno incluido. En Hotel Nogales ponemos a su disposición nuestro centro de eventos con salones con capacidad hasta 400 personas. Reserve su estadía en hotelnogales.cl o a nuestro teléfono 223-356958. Hotelnogales.cl. Lo hacemos simple para usted. Ya estamos de vuelta con Combinación Clave por la 92.9. Usa el hashtag Combinación Clave y sé parte del panel. Hoy
Hoy, con esto de las redes sociales, la globalización, los estilos son cada vez más diversos. Precisamente eso es Brooksfield, italiano en su confección y procedencia, británico en su look y estilo. Brooksfield, encuéntralo en Casa Costanera, Portal La Dehesa y Alto Las Condes. Almuerzo ejecutivo en Sydney Sheraton Santiago de lunes a viernes de 12:30 a 15:30 horas. Quiebre la jornada y venga a darse un verdadero gusto con un menú ejecutivo de 3 tiempos con bebidas de refill sin límite y a solo 17.500 pesos por persona. Todos los días algo diferente para disfrutar. Almuerzo ejecutivo en el sitio de Sheraton Santiago. Más información al 222-335000. El secreto del éxito está en tomar riesgos, superar desafíos. Viva la vida, Concho, tomando buenas decisiones. Baterías Hankook. Mucho más. Nos gusta debatir y poner los temas sobre la mesa. Es combinación clave. El concurso que tenemos es regalar el libro de mala imagen, Dedocracia. Por cierto, está lleno de personas que, como viene mala imagen acá, y como me tiene a mí caricaturizado como el hablador que yo sin contenido más grande de la historia del periodismo mundial, van a creer de que aquí va a haber un tete-a-tete. No tenga problema. A mí me pueden decir lo que quieran. Así que no tengo ningún tema, siempre y cuando no se metan ni con mi familia ni con las cosas personales. Métanse en todo lo que yo hago públicamente. Ahora, ¿es una gran tira o son como...? No. Este es un libro que es muy entretenido y muy simpático, claro, una compilación de montones de cosas y que tienen que ver todas con básicamente la cosa política y se llama Dedocracia. De mala imagen lo vamos a regalar para todas las personas que manden un Twitter con el hashtag combinación clave. Ya hay varios que han empezado a conversar. Vas a tuitear, muchachos. Así que ahí está. La competencia electoral además está ahí. Está muy entretenida. Parece Giorgio y Gabriel. Tengo que mirar atrás. Puta, aparezco yo, para variar. Es que me tiene. Piñera. ¿Esa es Piñera? Yo creo, no. ¿Dónde está la tele? Ahí está. Sí. Pero eso no soy yo el que está hablando. Ahí el que está hablando es mala imagen. Mala imagen, cuéntanos. No, seguro que soy yo. Con lo largo que es. Seguro que está hablando. Ya, vamos a conversar con él en un ratito más. Sigamos. Bueno, lo bueno es que es la forma en que se impuso el tema de los derechos humanos de nuevo en la campaña. Yo creo que esa es la gran operación, Echecopar. Si tú quieres ver operación en otras cosas, ahí sí que las hay. Efectivamente, en un momento en que nosotros sabemos cómo funciona Chile, este país bipolar, en septiembre. Chile se divide hasta el 11, sufre, se descarna, se pelea familiarmente, pero luego viene... Se va de joda al 18. Esta catarsis. Por eso es fundamental no irse tanto al país en estas fechas, porque si uno, desgraciadamente, viaja y se pierde el 18 de septiembre, queda quebrado para el resto del año. Es una cosa muy buena que se nos da que las dos fiestas... Yo creo que el efecto... Y lo que hizo, espérate, y lo que hizo... No, este 11 yo creo que fue particularmente, hubo más gente en el Estadio Nacional, hubo más discusiones, las redes sociales han incentivado la discusión. Y por otro lado tenemos que eso tenía que terminar y el efecto de la ley para levantar el secreto respecto a los testimonios de la Comisión Balich, efectivamente alarga la discusión sobre materia de derechos humanos y al día de hoy, 14 o 13, 14 vamos a seguir y es probable que después del 18 lo retomemos porque está ahí, va a estar presente, muy presente en este septiembre y hasta octubre de campaña. Oye, dos cosas respecto a lo que tú dijiste. Yo creo que esa imagen de que efectivamente el 11 de septiembre es un punto de inflexión en la agenda política nacional es más bien una cuestión articulada, y ahí me cuelgo de tu segundo planteamiento, que espontánea y natural. Porque si uno analiza esto por cortes, por cortes quiere decir uno va segmentando la población a nivel de edad, la distribución etaria de la población. El 11 de septiembre es una fecha cada vez menos significativa respecto de la carga de violencia, de división, de confrontación. Yo hablo desde el punto de vista no político, estoy hablando desde el punto de vista generacional. Yo tengo 29 años y cuando converso con mis amigos de diversa tendencia política, yo estuve en ciencia política en la Católica, no es una carrera particularmente de derecha, es más bien de izquierda. Y tengo muchos amigos de izquierda.
Y en instancias digamos sociales, el 11 ya prácticamente no es tema. Y las generaciones más jóvenes, obviamente que una sociedad debe tener conciencia del pasado y de ahí extraer aprendizaje y lecciones, pero no puede vivir presa del pasado. A ver, perdón, Jorge Ramírez, déjame decirte una pregunta. ¿Cuándo, en qué momento tu presidente, Sebastián Piñera, escoge tirar el concepto más brutal que se ha hecho jamás ante la derecha chilena proveniendo de alguien de derecha, el de los cómplices eso pasivos? No es contradicción respecto a lo que estoy diciendo. ¿Cuándo lo hace? Lo hace el 11 de septiembre, sí, cuando se cumplen los 40 años del golpe. Porque esa es la política, son los actores políticos. Estoy hablando de la sociedad. Estoy hablando de esto que se denomina la gente, ¿cierto? Y en el fondo me gusta el concepto, pero es la sociedad civil. Va permeando, va chorreando, efectivamente. No, porque yo creo que cada vez todos los chorrea canales de televisión haciendo homenaje, viendo lo que pasa en la moneda. Encuentro que cada vez chorrea menos. Y de hecho las tendencias electorales así lo reflejan, porque bajo esa lógica, el clivaje autoritarismo-democracia debiera seguir siendo el principio orientador de todo el patrón de comportamiento electoral en Chile. Y eso no es así, y cada vez se va a diluir más por una cuestión espontánea de que hay un recambio en el bolsón de votos, digamos, o el universo electoral. Entonces yo creo que es un tema que, como bien tú dijiste en tu segunda parte de la intervención, es deliberadamente articulado en términos políticos. Pero ¿ya? Jorge, ahora, respecto del fondo. ¿Al Estadio Nacional? Objetivo. ¿Sí? ¿Cuál fue el último año que fuiste? No, para eventos deportivos y recitales. No, pues no has ido nunca a la conmemoración del 11 de septiembre. No, nunca he ido. No. Como la gran mayoría de los chilenos, nunca he ido. Bastantes años, y es verdad lo que está diciendo el Pancho. O sea, yo lo que vi este año fue más gente que la anterior, que ya era más gente que la vez pasada. Y no son... pero son grupos organizados. Pero no son... son de asociaciones, de víctimas. Son solamente siempre grupos organizados. Y ahora van más. Y hay mucha juventud. Y te lo digo sinceramente, es un grupo etario, es nuestra generación. Es nuestra generación que está ahí, que se siente heredero y parte de lo que sucedió, parte de la historia de nuestro país, que cree que es importante reivindicar la memoria porque entiende que en eso se juega también nuestra posibilidad de un futuro distinto, y es bien emocionante ir, porque y además el 11 de septiembre logra algo que es bien interesante y que es muy difícil de lograr el resto del año, que es que en la diversidad de fuerzas de centro-izquierda que se toman este día como un día muy especial, no hay ninguna disputa, es un espacio de fraternidad total en donde se reúnen todos y es como una memoria respecto a cuál es la disputa mayor y que es la disputa por la democracia, por la justicia, por la igualdad y la igualdad de la libertad. Y eso yo no veo que vaya en decadencia, yo veo al revés, que va creciendo. Y además, por algo bien particular, que es que la historia chilena del 70 al 73 es una historia que ha permeado el mundo. O sea, un esfuerzo de socialismo en democracia, un ejemplo de un presidente que llevó adelante un proceso de esas características, sigue siendo reconocido a nivel mundial. Y eso, o sea, hoy día sigue siendo referente para actores políticos contingentes como Jeremy Corbyn en Inglaterra, como Bernie Sanders en Estados Unidos, como Pablo Iglesias o Íñigo Errejón en España. Entonces, todo minoritario. ¿Cómo? Todo minoritario en sus respectivos países, donde gobierna la centro-derecha. No necesariamente. No, pero si no estoy mintiendo. Bueno. Es un hecho de la causa. No, obviamente que es un tema que, y permítame poder terminar porque me interrumpieron, es un tema que permite aglutinar a la izquierda como que vuelve a su veto, ¿cierto? Reivindica el carácter de un móvil, de un elemento de movilización que es súper legítimo, porque acá efectivamente hay sectores políticos que lo pasaron muy mal, que se violentaron sus derechos humanos y todo lo que sabemos. Ahora, el punto de vista que yo planteo es: hay un compromiso genuino con los derechos humanos. ¿Qué se quiere avanzar? ¿Acá se quiere avanzar en términos de reparación, justicia, o se quiere avanzar en términos de una agenda política? Yo creo que es súper difícil distinguir lo uno de lo otro, y por eso han salido, digamos, personeros que no son precisamente de centro derecha, como Ricardo Lagos y otros líderes, a cuestionar el proyecto de ley que lo que pretende de algún modo es que
quitar el velo de confidencialidad de muchas de las declaraciones asociadas a la Comisión Valeg, que es un estándar también internacional. De hecho, cuando uno va a foros de derechos humanos, no solo en Chile, sino también en el extranjero, una de las cuestiones a partir de las cuales se explica que Chile haya dado un tremendo avance en términos de justicia y reparación a las víctimas de violencia política y violación a los derechos humanos, es precisamente que se hayan conformado este tipo de instituciones con esas cláusulas que para las personas quizás no hace sentido común decir, oye, pero ¿cómo es posible que una persona declare, pero no, eso no se transparente del todo? Bueno, hay que ver los incentivos detrás. Esto es como la delación compensada, ¿no? Cuando hay delitos de estafa económica o fraude económico, opera la delación compensada en términos de decir, si usted quiere colaborar con la investigación y usted está disponible a entregar información que es esencial para el esclarecimiento de la verdad, bueno, usted va a tener cierto resguardo, ¿cierto? Yo creo que eso per se no es malo, hay que entenderlo en un contexto. Y por eso me parece que lo que planteó Francisco en su segunda parte de la intervención es lo esencial. Es decir, acá hay un gobierno que instala la agenda de derechos humanos con un fin electoral. Yo me parece que es legítimo y es hasta entendible si un gobierno que en el fondo... Pero, ¿sabes cuál es el problema, Jorge? Que la agenda de derechos humanos se instaló cuando se violaron los derechos humanos. Sí. Se instaló per se. Se instaló la agenda de derechos humanos y créeme que yo lo he dicho hasta la saciedad. Yo cambio cada uno de los días que yo tuve en la revista Análisis porque no se hubiese producido lo que se produjo. Siendo que yo considero, y probablemente Pancho también, los dos estuvimos ahí, probablemente los momentos en términos de la profesión y el ejercicio de la profesión más extraordinarios que yo he vivido. Pero cambio todo, cada uno de esos momentos y de esos días porque no hubiese habido necesidad de estar ahí. Cierto. Los temas de los derechos humanos, los temas de los derechos humanos se ponen cuando se violan. Y por lo tanto, y cuando se persiste en ello, y cuando se apoya a quienes los violan, y cuando no se hace nada, cuando pasa el tiempo una y otra, y década tras década tras década, y se ve que las cosas no pasan. Pero no son un monopolio de un sector político. No, yo no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que esta es una situación que se coloca sobre la base de hechos, no sobre la base de alguien que los instala. Suceden, y al suceder empiezan a haber visiones distintas, gente que apoya lo que pasó públicamente. O sea, si quieres empezar a buscar entrevistas y reportajes y crónicas de personas que hablaban sobre los derechos humanos en esa época, ya que estamos haciendo lo mismo con los candidatos, échate marcha atrás y trata de buscar a muchas de las personas que hoy día son senadores y son diputados lo que decían en esa época, cuando negaban absolutamente todo y decían que todo esto era una martingala de personas porque las personas se habían arrancado de sus casas con sus amantes y se hacían pasar por desaparecidos. Entonces, los derechos humanos se instalan y es una cosa que nadie lo pide que suceda. Pasa a través de la acción de un grupo que toma el poder y a partir de ahí, todo lo que se ha tratado de hacer, a mi mover, con altos y bajos, y tienes toda la razón, Jorge, con adelantos y retrocesos, lo que se ha tratado de hacer es generar una visión común que ha ido configurándose en virtud de que muchas personas que estaban en esa época dentro del ámbito cívico-militar que gobernaba han empezado a entender que esto era intolerable y han dicho públicamente, gente de la UDI, gente de otras partes, que esto requiere que se sincere. Han pedido perdón por su participación y la persona que tuteló esto, pero de una manera casi impecable desde ese punto de vista, fue el propio expresidente de la República cuando habló del cómplice pasivo. Personas, repito y citándolo, personas que estando en posición de saber prefirieron no saber y estando en posición de hacer algo prefirieron no hacer nada. No, eso está más que entonces, claro. No digamos que esto es algo que se impulsa, esto es algo que llegó. Es como cuando a ti te cae una bomba sobre Hiroshima. Los japoneses no pueden decir, oye, perdóname, esta es una cosa que está instalada. No, compadre, estos fueron 250.000 muertos un día en la mañana. ¡Pum! Sí, acabó. Pero ¿qué es lo que pretende el gobierno? Yo entiendo, comparto toda tu intervención. La agenda de derechos humanos es una agenda que no debe ser, no es sectorial o no es capital o monopolio de un sector político, porque ningún sector político tiene per se una legitimidad superior en términos de plantearse respecto de esta agenda. Respecto al pasado, sí. Respecto al pasado, bueno, respecto del presente y del futuro, no. Tú dijiste que no hay un monopolio, yo creo que sí hay un monopolio. No, pero es que eso es tremendamente fue grave. Víctima,
y la derecha en este país apoyó a esa dictadura. Es que eso es una visión de la historia que se divide entre los buenos y los malos. Cuando en el fondo la historia admite muchos matices. Respecto a ese corte, sí, el 98% de las víctimas son gente del centro izquierda de este país. Y muchos de los que hoy, como decía Fernando, están en la Cámara de Diputados, que ocuparon cargos de alcalde o que fueron funcionarios de la dictadura, están hoy todavía con una posición que no es clara respecto a las violaciones de derechos humanos. Y déjame decirte una cosa. Espérate, Fernando. Y creo que también hay una semilla de mucha gente que está tratando de implantar la lógica distinta, reivindicar el 11 de septiembre, cosa que antes no pasaba. Lo estamos viendo en la candidatura de Kast, lo estamos viendo en Gonzalo Rojas, el historiador, en columnas en el Mercurio. Que también forma parte de la candidatura de Kast. Que también forma parte, pero déjame, va creciendo. Déjame decirte una cosa extra. Yo por primera vez veo, porque no había salido así, con esta fuerza, por primera vez veo que se produce, a raíz de justamente lo que estamos hablando, una situación de reproche por parte del mundo exmilitar a los civiles que han obtenido beneficios de la dictadura y han obtenido todos los beneficios de la democracia después. En la carta que se manda al Mercurio de los ex generales hay un párrafo donde se habla de aquellos civiles que estuvieron y que hoy día gozan de todos los beneficios de la democracia mientras los militares no lo pueden hacer. Eso, créeme, es una cosa que tú la sientes cuando conversas con los generales en retiro, y me toca entrevistarlos a muchos de ellos, reprochan de que fueron usados, utilizados, manipulados y después abandonados. Ahí tienen ya, júzguenlo y nosotros nos vamos a ser senadores, diputados y alcaldes. Y esa es una cosa que va a seguir y José Antonio Kast lo ha dicho con todas sus letras al respecto. No, pero yo me quiero acoger a algunas frases del ministro Fernández, Manuel Fernández, demócrata cristiano, respecto cuando se le pregunta en relación a las declaraciones del comandante en jefe del ejército, que dice que ellos no tienen nada que ocultar, que no han entregado toda la información. Y el ministro Fernández dice, bueno, yo le creo. Y le pregunta al periodista, ¿por qué le cree usted? Bueno, por la sencilla razón de que el comandante jefe del ejército, cuando se produjo el golpe, en el año 73, iba en primero medio. O sea, ese hombre, ¿qué cosa tiene que ocultar? Pero por favor, qué cosa más absurda lo que dice. A ver, eso significa que si es que un presidente llega a Sebastián Piñera, llega a la moneda de nuevo. Esto es lo que dijo el ministro Fernández. Sí, está bien, pero lo encuentro ridículo. Un presidente llega, voy a poner a ministro Fernández como ejemplo. Ministro Fernández llega al Ministerio del Interior y resulta que hay una, Perú clama por una situación que tiene que ver con la guerra. Y él le va a contestar, perdóneme, yo estoy en este cargo institucional, pero yo no existía cuando estaba la guerra, por lo tanto, ¿qué me pregunta a mí? No, lo que se hace es, como eres jefe de la institucionalidad, investiga, busca, tienes facultades para hacer eso. Pero la responsabilidad no puede ser individuales también. Sí, pero si nadie está acusando al general, al comandante en jefe. Son primero individuales. Porque si no pagan justo por pecadores. ¿Cómo puede él zafar diciendo que era un pendejo? Primero individuales. Yo, Jorge, te haría una invitación. Yo creo que nosotros somos de otra generación, una generación que no nos tocó vivir eso. Yo, de hecho, nací en Perú, llegué a Chile a mediados de los 90. Chico, para es peruano, mira, no sé. Así es. Bueno, ¿viste? Puse el caso peruano. Yo creo que es una pregunta importante también, ¿a dónde nos paramos acá? Me acuerdo que una vez tuve esta conversación con Felipe Kast en una cuestión de la Cámara que se estaba haciendo, y le preguntaba, bueno, si es que tú estás en contra del golpe de Estado, ¿por qué no estás participando de esos espacios el 11 de septiembre? Pero es que una cosa no implica la otra. Tú no puedes obligar a la gente a que haga cosas. Yo no quiero obligar a nadie a que haga algo, pero quiero poner sobre la mesa... Bueno, no me invitaste, no me llegó tu WhatsApp ese día. ¿Te das cuenta que... Te cuento que eso está abierto todos los años para que puedas ir. Pero qué señal más importante que transversalmente se diga, aquí lo que sucedió estuvo mal. ¿Y quién ha dicho que estuvo bien? Pero es que yo soy el primero en condenar lo que pasó. Eso se hace con señales también. Entonces, ¿a dónde están los representantes de la derecha? ¿A dónde está Sebastián Piñera, que votó por el no? En esos espacios en donde estamos conmemorando un momento muy difícil. Pero es que tu lógica es maniquea, es como blanco y negro. Es que no se trata... Porque yo condeno lo que pasó en el 73, tengo que ir al Estadio Nacional a dejarle flores a la tumba de Salvador Allende. No es la tumba de Salvador Allende lo que se está conmemorando ahí. Son todos los detenidos desaparecidos que
que sufrieron esas violaciones a los derechos humanos durante 17 años, para que sepas bien qué es lo que sucede ahí. Y yo creo que esos son señales importantes. Si a ti te parece que eso está mal, si a tu sector le parece que eso está mal, entonces vamos y demos esa señal, porque hoy día en Chile no todos creen que eso está mal. Y eso lo vemos en la candidatura de José Antonio Kast, eso lo vemos en algunas de las declaraciones de generales en retiro, eso lo vemos en algunos sectores del país que todavía están dispuestos a negar o a justificar las violaciones a los derechos humanos. Entonces yo entiendo yo no que me identifico con ninguna de esas tres posiciones. Pero quizás quieren representarlo. Yo no estoy seguro si esa será su intención o no, pero lo que le corresponde a un dirigente político que está convencido, que tiene convicciones respecto a que lo que sucedió ahí está mal, es dar esa señal, decir esto está mal. Y eso es lo que nos toca a nosotros como generación. Nosotros que no hayamos estado ahí, también nos corresponde tomar una posición ahí. Decir, mira, aquí lo que pasó estuvo mal. Yo tengo mi posición clara. Aquí no hay superioridad moral, Rodrigo. Tú no tienes superioridad moral para decir que en el fondo... ¿Nos vemos el próximo año entonces ahí? Bueno, si me invitas tendré que ver si puedo ir o no. No hay mucho más que hacer el 11 de septiembre. No, pero el punto yo lo entiendo en general. El punto es que tú puedes tener áreas de discrepancia respecto de algunas situaciones históricas. Pero si es que existe una situación mayor donde nadie tiene discrepancias en serio respecto, por ejemplo, el caso de las violaciones de derechos humanos, eso deberá ser una cosa que ya deberá estar encarnado, deberá estar enraizado y no deberá tener uno prejuicio para participar de cosas en donde se den y donde uno quiera ir, porque también uno va a donde se siente más cómodo, no necesariamente donde lo invitan siempre. No, o guardar el debido respeto, si eso es lo que se pide a un sector. Uno tampoco puede pedirle a la derecha que vaya al velatorio al Estadio Nacional porque no lo van a hacer, porque no lo sienten. Pero hay un respeto respecto a lo que pasó. ¿Cómo no lo van a sentir? Aunque haya una derecha, Rodrigo, aunque haya una derecha que vea, una derecha de gente joven que no tenga nada que ver con las violaciones de derechos humanos o la hayan repudiado, pero no necesariamente están obligados a ir a un lugar donde eventualmente ellos se sientan incómodos. Pero yo trato de ponerme en la situación, o sea, en Alemania lo que hay es un repudio transversal a lo que pasó durante sus años de Segunda Guerra Mundial, y lo que han logrado construir es una cultura que se defiende y se protege de ese tipo de comportamiento. Y eso requiere... Pero Rodrigo, cuando las fuerzas aliadas norteamericanas entraron a Alemania y se tomaron los campos de concentración, ¿qué hicieron? Llevaron a la gente del pueblo, de los pueblos aledaños a cada uno de los campos, que eran cientos de campos, y les mostraron la horrorosidad y los obligaron a ver los cadáveres, etcétera, y incluso tuvieron que enterrarlos. Acá, durante mucho tiempo... Yo estaba en Alemania, he estado en los campos de concentración, y nadie obliga a nada. No, ahí los obligaron. No, pero esa es la coyuntura, pero estamos hablando de hoy. Acá comunicacionalmente, durante mucho tiempo, ni siquiera se le decía dictadura. Se le decía gobierno militar. Bueno, pero hoy día toma cualquier libro de estudio de la historia. Pero escúchense. Espérate, Jorge, déjame, estoy hablando. Pasaron muchos años para que hubiera, que yo creo que la gran catarsis se dio el 2003 recién. Es decir, 13 años de democracia. Cuando los medios de comunicación hicieron todos reportajes especiales y apareció el tema con fuerza. Acá falta mucho más educación de lo que pasó para que efectivamente esto sea tomado como un problema nacional y no de un sector. Por eso yo te decía, acá las víctimas son monopolio de un sector. ¿Pero por qué lo ves como un problema? Es una oportunidad. Bueno, sí, efectivamente. Es una oportunidad, en el fondo, de tener una visión transversal respecto a los derechos humanos. Por eso tu enfoque de dividir y de conflictuar esta efeméride, o sea, este punto de la historia, yo no lo comparto. O sea, efectivamente tenemos que tener memoria, conciencia colectiva respecto de lo que pasó, extraer lecciones y aprendizaje, pero no seguir con el germen de división, porque eso fue precisamente lo que generó la crisis. Pero mira, el Pancho tiene toda la razón. ¿Qué es lo que se hizo en Alemania? Se le mostró al pueblo alemán qué era lo que estaba sucediendo. Se le abrió los ojos. Bueno, hoy día abre cualquier cuaderno, libro de historia y se expone todo lo que pasó. Bueno, educar, abrir eso. Yo no sé si está pasando, pero están todos los colegios yendo al Museo de la Memoria. Es una actividad obligatoria que ¿Qué dice la derecha del Museo de la Memoria? La ¿Lo quieren sacar? Hasta hoy. ¿Lo quieren sacar? ¿Qué dicen de la estatua Salvador Allende? Hay un sector que la quiere sacar.
Entonces, eso tipo de es no cosas reconocer lo que sucedió. Pero esa no es la derecha, es un sector de la derecha, Bueno, como también hay un Jorge sector Ramírez, de la izquierda ¿estarías de acuerdo? que en el fondo justifica lo que pasa en Corea del Norte, en Venezuela. Hay de todo, Mira, en si todos los periodos de aceptación de sucesos históricos cuando las personas todavía están vivas, las que han tenido participación en eso, son siempre lentos y traumáticos. Siempre traumáticos. Hoy día tú tienes un revival, incluso en partido, el partido de ultraderecha de alemán es casi filonazi. Y tiene, pero mi punto es otro. Cuando tú das avances hacia mirar la situación del pasado que todavía te atormenta, en términos relativamente consensuados, que lo han hecho en ese sentido, pidiendo disculpas o hablando de lo que pasó, lo que se tiene que tratar de hacer es ampliar esa mirada conjunta y no intentar restringirla. Yo también me sorprendió cuando hubo una oposición tajante a los museos de la memoria o a estos museos, porque de alguna manera eso te revela de que tú dices, sí, mira, yo estoy dispuesto a decir en privado es que la cuestión fue una violación de derechos humanos, pero no me lo hagáis decir en público. Yo he ido al Museo de la Memoria y lo encuentro que y jamás me opondría a una medida como esa. Supuesto, y no se habla también de la otra perspectiva. Cuando se cumplieron 40 años del golpe salió un inserto en el Mercurio de líderes jóvenes de la centro derecha por ese entonces, donde repudiaban, digamos, sin doble interpretaciones, todo lo que pasó el 11 de septiembre del 73 y todo el periodo de violación de los derechos humanos. Entonces me parece que es una caricatura lo que plantea Francisco Martorell, en el sentido de que es que la izquierda tiene una legitimidad histórica superior a la derecha en términos de derechos humanos. Porque eso es súper injusto para las nuevas generaciones. A mí eso me desalienta mucho, porque en el fondo... Me refería al periodo. Respecto al periodo, sí. Sí, pero resulta que cuando uno está en política, uno no está clavado en un periodo de la historia. Uno hace política por el presente, por el futuro y también respecto de ciertos puntos del pasado. Entonces hablemos de los derechos humanos del presente. Y cuando uno dice, esclarezcamos los hechos... Bueno, ahí no hay consenso. ¿Cuándo surge el cacareo? Primera vez que yo veo... El cacareo viene de Ricardo Lagos. No, Ricardo Lagos tiene una posición política respecto, y yo la respeto mucho, porque era la opción que tenía en esos años para crear la comisión Ballet. Y no fue tanto por las víctimas, y aquí hay que ser claro, sino por los nombres que aparecen en cada uno de los testimonios que no pueden refrendarse judicialmente, y que obviamente que si había una publicación de los mismos, se hubiera generado el Estado una serie de conflictos. Pero ¿por qué la derecha hoy día sale tan fuerte a negarse a que se levante el secreto por defensa de las víctimas? Por favor, los mismos que callaron entre el 73 no son y el todos 90. Los mismos, ¿te das cuenta que la gran mayoría son los mismos? Es decir, bueno, en los matices está la riqueza. No escuché levantar la voz a Coloma y a todos los diputados UDI. Tenemos que irnos. Le agradecemos a Jorge Ramírez, a Pancho Martorell, a Rodrigo Checopar por este muy interesante, candente y picante 18º. Del día 18º. Volvemos, chao. No te separes de la 92.9. Ya regresamos con más opinión y debate en Combinación Clave. Quédate en la clave. Descubrir las cosas que dan sabor y color a la vida. Hola, soy Carla Ochoa. Yo soy Pato Inen. Y queremos invitarlos a todos ustedes a Esto es Vida. Por la 92.9.